Del afán por la guerra y su final. Michael Williams. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo, 2023. Del afán por la guerra y su final. Hospital de Palantas, abril de 353. De Atelarda a su hermano Bayard. Saludos. Sé por una carta de madre que tú también has optado por seguir los pasos de un padre que no recuerdas y del hermano mayor que ahora te escribe, que has hecho la elección, si es que alguna vez la tuviste, de continuar la vocación familiar y entrar, como escribe madre, en la tradiciones y sagrada orden solámnica. Ahora que se ha levantado el asedio y se ha expulsado de nuevo a los ejércitos enemigos de nuestras tierras y de aquello que hemos jurado defender por el código y la medida. Como siempre, las palabras de madre son elegantes y grandilocuentes. Las oigo desde mi asiento junto a la ventana, que debe de estar orientada al oeste, ya que noto la caricia del sol en mi rostro cuando los cantos de los pájaros cesan y los primeros grillos de lo que debe de ser una temprana primavera empiezan con ese chirrido que anuncia la noche. Y, pues que sin duda te extrañará la letra de mi carta, he de decirte algo más. En este cuarto se sienta una enfermera bondadosa y amable que escribe las extensas palabras, las extensas ideas de un hermano a otro. Su voz es suave, acariciante. Más difícil de captar es el sonido de los pájaros o de los grillos. He de suponer que está de espaldas a mí mientras escribe lo que tengo que decirte. Me pide que continúe, con un tono aún más quedo. Como ya he dicho, es amable, es bondadosa. Ojalá hubiera prestado más atención al canto de los pájaros cuando era joven. Mi enfermera me ha dicho que los pájaros cantan por la tarde los nombres de quienes morirán por la noche. No soy adepto a las profecías, pero imagino que el canto es sutil, que tal vez diferentes pájaros cantan a diferentes horas del día, o que quizá tienen un lenguaje propio, una especie de llamada y respuesta, alguna porfía que ahora comprendería si hubiese prestado atención antes. Sería algo interesante de escuchar. Un buen modo de pasar el tiempo en lo que los cirujanos insisten en llamar esta casa de paz y curación. Pero es la tierra la que está en paz y curada, en tanto que el hospital está bajo influjo de la batalla y el dolor y los recuerdos perturbadores. Lo que se cuenta acerca de la ceguera es verdad solo en parte, eso de que cuando se pierde la vista los otros sentidos, ¿se agudizan? ¿Se intensifican? Oh, Bayard. Si todo en este mundo fuera poético y justo y equilibrado y la belleza no fuera un accidente, si las cosas sucedieran para ser más bellas y más poéticas o más justas, entonces los mitos relativos a los ciegos se convertirían en una ley física. Lo que la guerra arrebata, la naturaleza lo restituye. O algo igualmente lírico. Pero no es así. Cuando estás sumido en la oscuridad, lo que haces es prestar más atención y, si los pinzones, los cardenales y las alondras te suenen igual, lo único que piensas es que hace tiempo había cosas que pasaste por alto. Pero no puede uno culparse por los errores de la infancia y la negligencia en los estudios, porque cualquier relato descrito como total e indiscutiblemente cierto, ya tenga relación con la ceguera o los pájaros o la batalla, o con un fondo noble y puro en cualquiera de estas cosas, es el más desatinado de todos los relatos, ya que solo se entiende de verdad cuando te hundes en las tinieblas, cuando te elevas sustentado en delicadas alas o cuando enarbolas una lanza mientras llueve fuego sobre ti. Nuestra madre dice que ansía saber cosas del asedio, oír historias de heroísmo y grandes gestas que practicas con la espada en el salón para su sobresalto, poniendo en peligro sus jarrones heredados. Que cantas, devuelve las almas al seno de Uma, mientras tu espada cimbrea amenazadora cerca de la porcelana o los candelabros. Las palabras del canto son, devuelve a este hombre al seno de Uma, Bayard, y se entonan sobre el cuerpo de un compañero muerto en combate, no por los fantasmagóricos draconianos con los que combates entre la porcelana de madre. El canto es más individual, más personal de lo que puedas imaginar.
Claro que tú no estaban en el asedio. ¿Sabes que a veces la oscuridad me parece más penetrable? ¿Qué varía de la uniforme negrura a un tono turbio o incluso a un color marrón oxidado? O quizás solo imagino que adopta esos colores que todavía recuerdo, que surgen de las monótonas tinieblas que me rodean. Tal vez los ojos, aun después de estar muertos, te gastas jugarretas, como ocurre con los ojos vivos cuando contemplan el blanco de la ventisca sobre el paisaje nevado y del tedio o del deslumbramiento surgen increíbles tintes rojizos y verdes en los copos de nieve, pues la nieve, un blanco puro sobre blanco, empezó a caer mientras recorríamos la calzada que lleva a la torre y oímos a los hombres de a pie rezongar. Ahora también nieva, por si fuera poco, y Cireros gruñó por lo bajo, además protestas, como si no tuviéramos bastante con la nieve, mientras yo colocaba su yelmo y su espada en la silla, delante de mí, a fin de que la manta que me había echado sobre los hombros los cubriera también, para que de ese modo se conservaran impolutos y secos para la batalla que sabíamos inminente y tan inevitable como el mal tiempo. Al principio fue solo aguanieve, aunque era evidente en que se convertiría cuando bajara la temperatura. Y descendió. El resuello de los caballos salía en nubecillas de vapor por sus hollares y se unía al aliento de los soldados. Llegó el momento en que cabalgábamos a través de una niebla tan espesa que no veía más allá de Sorjeros, que iba delante de mí. Seguía su caballeo y di por hecho que él hacía otro tanto con el hombre que lo precedía. Deduje que quienquiera que fuera el que conducía nuestra columna habría salido ya del banco de niebla o al menos que tendría el sentido común de saber hacia dónde se dirigía. El suelo se tornó en un barrizal, y no es que se viera, pero sí se oía el chapoteo de los cascos de los caballos y la succión del barro. Si hubiese sido adivino, habría visto en aquella marcha un presagio de mi ceguera. Pero los hombres de este país tenemos una visión de futuro tan escasamente lúcida como confusa era la imagen del jinete que me precedía. Los hombres de a pie no entonaban cantos sobre el seno de Uma, o el Martín Pescador, la corona, la espada o la rosa, o sobre la gloria de la batalla, sino una tonada de taberna que se había hecho popular durante la marcha. Una canción que los caballeros habían acallado antes porque resultaba embarazosa para los oídos de las damas. Una copla que supongo dieron por hecho que ya no turbaría a nadie puesto que no había señoras entre nosotros. Tal vez la hayas oído. Es la verdadera canción del ejército. Tu único amor es un velero, anclado en nuestro embarcadero. Izamos las velas, trabajamos en cubierta, abrimos las portillas para airearlo. Ah, sí. Nuestro faro lo ilumina. Ah, sí. Nuestras costas son cálidas. Cuando estalla la tormenta, lo guiamos a puerto, a cualquier puerto. Alineados. Los marineros lo contemplan desde el muelle, sedientos como un enano ante un montón de oro, o como los centauros ante el vino. Pues todos los marineros lo aman, y se congregan donde esté anclado, cada uno confiando en que se hunda, con toda la tripulación a bordo. Confío en que no enseñes esta coplilla a madre. Me he dado cuenta de que la enfermera se azaraba mientras yo la cantaba, ella, que me ha bañado y ha curado mis heridas durante estas semanas. Cuanto más lo pienso, más me convenzo de que no deberías enseñarle a madre no solo esa canción, sino mi carta en su totalidad. La historia se va tornando más desagradable a medida que avanza. Hablábamos de nieve y del viaje a la torre y de los cantos indecentes de la soldadesca. Uno de los caballeros, tal vez fuera Tom Bradley, cuyo nombre conocerás sin duda a estas alturas y que oirás una y otra vez en esta historia, pareció ofenderse por la indecorosa tonada y entonó el cántico de Uma del que tú, querido Bayard, eres tan entusiasta. Su voz se perdió en la niebla, ya que pocos caballeros lo acompañaron por tener apagados los ánimos con la fría sellisca, y ni que decir tienen que los soldados de a pie no se sentían inclinados a corearlo. La única versión del canto que he oído en sus labios es una parodia desvergonzada en la que el seno ya no es de Uma, sino otro más suave y cálido, por completo distinto del pecho del guerrero. Sigo olvidando que la enfermera está aquí.
las reglas de la medida son todavía algo nuevo para mí. Además, he olvidado dónde nos habíamos quedado. En la nieve, me dice. La nieve. Era un padecimiento a lomos del caballo, así que imagino que a pie debía de ser peor, ya que las botas escaseaban y la mayoría de los hombres se resguardaban el esou piel del mordiente frío y los cristales del hielo con harapos. Durante la marcha a la torre, Breca, un avesado veterano de la infantería, había regateado, suplicado y finalmente amenazado para que le entregara mis botas. Aunque al principio me enfurecí, cuando vi al muchacho al que se las daba y reparé en las ampollas y moretones que tenía en los tobillos, en la sangre que resumaba de los andrajos y teñía de rojo la dura calzada, las amenazas holgaron. No nos detuvimos la primera noche de ventisca. Breca me devolvió las botas a la mañana siguiente. Eludiendo la mirada, me dijo que el muchacho ya no las necesitaba, que ahora descansaba con Uma. El veterano soldado regresó a su columna y sorjeros, incómodo pero a salvo al menos sobre su montura, me dijo que ahora ya había visto el lado oscuro de la guerra, que los hombres morían, los muchachos morían, sacrificando su vida en aras de la justicia. Sus palabras eran casi un panegírico, un discurso que tenía preparado para un momento como aquel, algo que había prometido a nuestro padre. Algo que evocaba el cántico de Uma para levantar el ánimo de su escudero, el hijo de su compañero muerto. Como si después de una semana de continuas emboscadas ya no supiera ya que los hombres morían, que los muchachos morían. Entre otros muchos, Breca empezó a comentar que nuestra marcha se guiaba por las emboscadas, que solo cuando surgía una celada los caballeros estaban seguros de que íbamos en la dirección correcta. Los draconianos no luchan en torneos, Bayard. Los señores de los dragones pueden ofrecer una apariencia elegante, noble, pero la guerra no tiene nada que ver con la medida, con la majestuosa danza del desafío y la cortesía. A menudo se oían en la fronda cercana silbidos de contraseña y en ocasiones siseos, y entonces un hombre de a pie se desplomaba en la retaguardia de la columna, con una flecha negra hincada en la espalda. Desde luego no les guasta el frío, su sangre se espesa y sus movimientos se hacen más lentos. Pero entre ellos hay humanos, e incluso los draconianos sobreviven en tales condiciones climáticas. Arrebujados en pieles no sufren la molestia de que se les curta la piel. Además saben que tampoco a nosotros nos gusta el frío. A 2 días de la torre llevaron a cabo una última emboscada, una andanada de flechas disparada desde una arboleda, pero los proyectiles se quedaron cortos y no causaron daños. Los atisbamos entre la niebla y la nieve y las ramas desnudas. Algunos eran inequívocamente humanos y todos se movían como fantasmas o sombras. Varios de nuestros arqueros respondieron al ataque, también sus flechas quedaron cortas, que era exactamente lo que pretendían las fuerzas draconianas, ya que sus suministros de armas son prácticamente inacabables. Uno de ellos gritó, soldados de infantería, escuchad la voz de los ejércitos draconianos. Muy melodramático, cierto, pero efectivo en medio de la niebla y de una tierra muerta. Nuestros arqueros dejaron de disparar e intercambiaron miradas inquietas. Soldados de a pie. Gritó de nuevo. ¿Os parece bien que los caballeros os alimenten con forraje? Era un viejo truco para crear discordia en la tropa y de hecho algunos caballeros, Lord Derek, Lord Alfred y Sir Eros, se dieron por ofendidos. Eros me pidió su espada. Derek se dispuso a cargar contra el grupo de árboles aunque tuviera que hacerlo él solo. Sturm y sus peculiares compañeros se encresparon, hasta que la resonante voz de Breca acalló las bravatas y los murmullos de la columna. Ven aquí y podré contestarte mejor. Imagino que sí, gritó el soldado draconiano. Pero respóndeme una cosa, ¿alguna vez has visto a un caballero de Solamnia muerto? Fue como si cambiara el enfoque de los ojos del mundo. Sabíamos que era una mentira, una canallesca e infame acusación, como habría dicho Eros. Y ya pensé en nuestro padre, que regresó sobre su escudo,
Pensé en los siglos transcurridos desde el cataclismo, en el código, en el Martín Pescador, en la corona, la espada y la rosa, en los sacrificios. Pero todo esto dejó de ser importante después de aquella pregunta comprender, porque no era la respuesta de Sturm o la de Eros o la de Darek la que esperábamos, sino la de Breca. Huele a aceite. Mi enfermera ha encendido una lamparilla para poder seguir escribiendo. Es perjudicial para los ojos, querida. Ya nos engañan bastante en condiciones normales. Continuaremos con la carta mañana. Era la respuesta de Breca la que esperábamos allí en la calzada, camino de la torre, en medio de un paisaje blanco sobre blanco que se fundía con la distante blancura y en el que la tenue línea de los árboles y las borrosas siluetas entre ellos eran la única referencia que teníamos de distancia o medida. Y, a pesar de que la respuesta no figuraba en las reglas establecidas por la caballería, ni en el voz ni en los desafíos honorables, no pudo ponerle peros, ni el más estricto de los caballeros. Al fin y a la postre, Breca no era uno de ellos. Al fin y a la postre, los hombres de a pie escucharon y aplaudieron. Cada caballero de Solamnia que he visto muerto tenía apuntados en su carnet de baile a 12 de vuestros chicos lagartos, gritó el veterano. Lo encontrábamos rodeado por sus cuerpos, todos petrificados y bonitos como un condenado jardín rocoso. La soldadesca prorrumpió en carcajadas, pero la mayoría de los caballeros rebullieron inquietos sobre sus inquietos corceles, que resoplaban y pateaban como si hubiesen entrado en una región de leopardos. Sturm y Lord Alfred sonrieron. Claro que Sturm había viajado en compañía de gente forastera y había prestado servicio con los enanos. Pero lo que incluso Sturm y Lord Alfred sabían, lo que casi todos sabían y, en especial Breca, era que el soldado draconiano no había terminado con el veterano, que este ataque era tan fiero y letal como el de un arco o el de uno de aquellos temibles salves curvos que todavía veo en mis sueños hasta que vuelve la acogedora negrura de un nuevo día. Porque el alma de la batalla estaba en juego un nuevo día aún antes de que las flechas volaran, antes de que las espadas chocaran. Al menos a los ojos de los caballeros, cuyas ideas se basan en conceptos morales y espirituales, en un juego sublime que se inicia no cuando se come la primera pieza, ni siquiera cuando se mueve el primer peón, sino cuando los jugadores se sientan ante el tablero de ajedrez. Por su parte, Breca estaba más allá de conceptos morales o estrategias, a salvo de momento en otro mundo que se reveló ante mis ojos en las semanas que siguieron, en la torre y en la espera. Era un hombre de armas para quien una cuchillada es igual que cualquier otra, algo que hay que parar o desviar si uno quiere seguir llamándose soldado. La nieve le cubría el yelmo de tal modo que pensé que en cualquier momento lo cubriría por completo ante las narices del enemigo y que después nos cubriría a todos, infantería, caballería y suministros, hasta que al final todo cuanto quedaría de nosotros serían unos patéticos montones de nieve apilada por el viento en territorio enemigo. De nuevo se alzó la voz del draconiano entre los árboles. No estás muy bien equipado para ser tan fanfarrón, soldado. Incluso desde aquí distingo las mellas de tu armadura. Advierto el deterioro del peto, el punto donde mi espada haría más daño. Es probable que cubras tus pies con harapos, aunque la capa de nieve es demasiado profunda para asegurarlo desde aquí. Pero supongo que tales son los fastuosos atavíos que los caballeros proporcionan a sus tropas. Dicho esto retrocedieron tras los gruesos troncos y las ramas del bosque, por ello no oyeron la réplica de Breca, aunque nosotros sí la escuchamos y también los soldados, y resonó en mis oídos con su inflexión desabrida y colérica mientras nos aproximábamos a las puertas de la torre. ¿Acaso esperas que nos vistamos de gala para matar cerdos? Cruzamos las puertas de la torre y desmontamos. El vapor del aliento de hombres y bestias se alzaba como una neblina, aunque no tan densa como la que había en el exterior por causa de la nieve. Más que cualquier otra cosa, recuerdo la sensación de alivio que sentí.
Claro que hasta más tarde no nos enteramos de los puntos flacos de la torre, una plaza indefendible al no haberse efectuado cambios ni reparaciones en su vetusta estructura. Pero en ese primer momento las murallas me parecieron altas y sólidas y la fortaleza inexpugnable. Supongo que ya habrás oído hablar de este enclave, Beyer, y habrás imaginado estas murallas de un modo más vívido de lo que yo sería capaz de describirlas, aunque lo hiciera piedra por piedra, siguiendo con la argamasa y terminando con el preciso trabajo de maestros albañiles en el que los bloques están tan ajustados entre sí que no precisan mortero. Tal vez tus murallas sean tan detalladas, tan reales como las que yo vi, pues había tan poco de fortalezas y construcciones como de los cantos de los pájaros. Ahora lucharemos desde una posición defensiva, pensé. Ahora lucharemos con ventaja. Pero lo que es más importante, lucharemos a resguardo de las inclemencias del tiempo, a sotavento de las murallas. La comodidad y el calor eran entonces algo primordial y las habitaciones a las que nos condujeron a Eros y a mí me parecieron un palacio, a pesar de ser húmedas y tener más corrientes que un viejo ático. Ahora me he acostumbrado mal en el hospital, pues en mi cuarto hay chimenea y cortinas que a mí me parecen de tela de saco, una burda arpillera, pero que cumplen con el cometido para el que fueron pensadas al principio, antes de que nos pareciera una buena idea bordarlas y adornarlas. Si Eros hubiese sabido las ideas que rondaban mi cabeza me habría dicho que pensaba como un soldado de a pie. Habría tenido razón, porque los oí hablar mientras estuve atendiendo a los caballos. La mayoría se arrebujaba en las mantas ya estuvieran de pie, sentados o tumbados en torno a las lumbres resguardadas que centelleaban en los oscuros patios interiores. Unos pocos, los veteranos, estaban acuclillados alrededor de Breca, que se había sentado en su yelmo y encendía la pipa resguardándola entre sus enormes y enrojecidas manos. El brillo que salía de la cazoleta se reflejaba en su cara otorgándole un aspecto entre beatífico y violento. Lo saludé con un cabeceo, que me devolvió con el mismo gesto al divisarme en la oscuridad. Tenía lo que Eros llamaba arraigada cortesía hacia sus superiores, no tan común entre los soldados como podría imaginarse, pero era una cualidad que a todos se les exigía adoptar y cultivar. Con todo, me gustaba pensar, y todavía lo pienso, que aquella cortesía hacia mí era algo más que una simple norma, que estaba motivada por algo. Al fin y al cabo, debía de recordar el asunto de mis botas en el camino a la torre. Tal vez en su mente de soldado acostumbrada a la supervivencia y a la necesidad tenía más peso un gesto humanitario que una armadura y un caballo. Claro que también era posible que me considerara un tonto, o que me compadeciera por mi juventud, o quizá pensaba todo esto y más y no habría equivocado su juicio. Su faz relucía sobre la pipa como un faro, o puede que se debiera a la luz reflejada por su auditorio. Había 20 o 30 hombres a su alrededor, algunos de la edad de Lord Alfred y varios de mi edad, pero la mayoría estaba entre la uno y la otra, como ya he dicho antes, los veteranos. Y todos parecían chiquillos en presencia de un narrador de cuentos, pero en lugar de escuchar atentos los relatos de grandes gestas y magia que nos contaban, y a ti todavía te cuentan, en los espaciosos salones de Solamnia, ellos hacían preguntas diversas aunque todas podían reunirse en una: ¿qué oportunidades hay de defender esta fortaleza? Tampoco él los mimó ni los reconfortó como hacían con nosotros los narradores de cuentos en casa de madre. ¿Una historia de elfos, queréis, jóvenes amos? Entonces de elfos tratará. Para los soldados no hubo complacencia, ni mucho menos. Breca era sincero, o al menos lo fue en el sentido de estar más cerca de la verdad de lo que está la simple sinceridad, que a veces da pie a suposiciones falsas. Tengo la impresión de que esta torre la diseñó un centauro borracho, dijo. Y opino que lo hizo después de haber celebrado una victoria, ya que la estructura dice más del vino que de las tácticas. He contado 4 puertas en la fortaleza, lo que significa que hay 3 más de las necesarias y 4 más de las que a mí me gustaría que hubiese, ahora que nos encontramos en su interior.
Y os diré que si hay algo peor que 4 puertas, ello sería 4 puertas grandes por las que podría entrar una docena de centauros codo con codo. A los comandantes del ejército de los dragones no les importa desperdiciar hombres y menos a un draconiano, de los que parecen disponer en abundancia. Lo que es más, corremos el riesgo de que utilicen dragones o algún artefacto diabólico contra nuestras murallas. Se echó hacia atrás y las volutas de humo de su pipa se enroscaron frente a su ancha y curtida faz como la nieve arremolinada o la niebla del amanecer o el resuello de los caballos. Los soldados aguardaron atentos, pero no esperaban la fácil y rápida respuesta. La arenga inspirada que les dijese que a despecho de todas estas dificultades nos alzaríamos con la victoria merced a las tácticas y la bravura, que un hombre al servicio de Solamnia era capaz de derrotar a una docena de draconianos. Esperaban que diera su dictamen sobre las murallas. No son un ejemplo ni en su diseño ni en los materiales empleados para su construcción. Y yo no soy maestro cantero ni tampoco un hombre algo que le gusten las apuestas. Este último comentario provocó las risas de otros soldados. Pero, si me gustaran, apostaría a que un tipo metido en carnes y lanzado a galope causaría desperfectos estructurales a esta grandiosa fortaleza. Sonaron más risas y yo me aproximé al grupo, con el cepillo de almohazar en la mano, olvidándome de los caballos. Si lo que decía era cierto, y yo no tenía motivo para dudar de él, entonces estábamos acorralados, atrapados en un edificio vulnerable cuyas murallas no se interponían entre nosotros y el ejército de los dragones, sino entre nosotros y una posible escapatoria. Y los soldados de a pie estaban aquí, sentados y gastando bromas como si no pasara nada. Mirad a vuestro alrededor, musitó Breca mientras las risas se apagaban y algunos de los hombres alzaban la vista con actitud escéptica, incómoda, mirando la rosa bordada en mi jubón como si se tratara de un círculo premonitorio, mirándome a mí como si fuera el mensajero de otro mundo. Observad lo que os rodea. A no tardar, veréis que los pájaros ya no se posan aquí. Las noticias se extienden entre los animales de un modo muy particular y no solo entre los de la misma especie. A no tardar veréis que las ratas se marchan. Los caballos tienen el mismo instinto, pero están domados y metidos en las cuadras y, me miró de soslayo, esbozó una sonrisa y después volvió la vista hacia su pipa, y bien cepillados. Lo único que nos retiene aquí son los caballeros que piensan que pueden defender esta plaza con solo el honor. El honor no está de más y es bueno tenerlo, pero no detiene las picas, muchachos. Lo más que hace es dejar una herida más limpia. Pero no os apuréis, muchachos, concluyó, mirándome a la cara con aquellos enormes ojos grises que según el dicho popular son el distintivo de los buenos tiradores o de los locos, no estoy seguro. No os apuréis, pues al menos habéis encontrado un lugar caliente para morir. No era la suya una filosofía reconfortante con la que regresar a las habitaciones de los pisos altos, donde te esperaban espadas y armaduras para ser lustradas y vino y una agradable chimenea, y donde la verdad te susurraba por lo bajo, apenas audible con el crepitar del fuego, como un fantasma en los establos y los barracones. De los buenos tiradores, me dice la enfermera. Los ojos grises son de los buenos tiradores. ¿Entonces son los verdes para los locos? ¿O para los poetas? Bien, dejémonos de mitos sobre ojos y hablemos de monotonía, del tedio nacido con la expectativa de la batalla. No es algo repentino, no es el breve intervalo entre el relámpago y el trueno, sino una larga espera en la que el peto y la espada relucen fútilmente, en la que atormentas a los caballos con tanto sacarles lustre, en la que observas el cielo, especulando con interrogantes. Pero esta espera de la batalla no es un tiempo para perderse en reflexiones, sino un tiempo para atender obligaciones, cometidos triviales, hasta que esas tareas se convierten en algo mecánico y vuelven a ensimismarte en tus pensamientos. Pero ser caviloso e imaginativo tenía su peligro. Después de todo, querido hermano, había un ejército enemigo que se aproximaba,
un enemigo magnificado por su ausencia. El contingente del ejército de los dragones crecía en número y sus atrocidades eran más terribles mientras aguardábamos e imaginábamos. Entre la tropa corría la historia de que la matanza de los bárbaros de las llanuras había sido aún más espantosa de lo que decían los primeros informes, y que los draconianos habían hallado el modo de engendrar más de los de su especie con las mujeres de las llanuras valiéndose de los oscuros conocimientos del saber oculto y la magia. Una estirpe más dura que maduraba con rapidez y que era capaz de soportar los rigores de los climas más extremos, que estos niños crecían en las llanuras alimentándose al principio con los escasos medios que ofrecía el campo para después volverse unos contra otros con la fiereza de los tiburones, hasta que al final sobrevivía solo el más fuerte y mejor dotado. Y sobrevivía para ser equipado con un arco negro y un espantoso cuchillo curvo con los que recorrería kilómetros de terreno nevado hasta alcanzar la torre del sumo sacerdote. Por añadidura a los rumores de guerra nos enfrentábamos a otra amenaza más inmediata, pues la segunda noche de estancia en la torre, el vino faltó en el acuartelamiento de los caballeros y tuvimos que recurrir al agua y a la leche de yegua sabiendo que también éstas se agotarían durante las largas semanas de espera. Era una suerte que hiciese frío, pues así los alimentos no se estropearían tan pronto. Pero hasta para el ojo más inexperto resultaba evidente que los suministros almacenados en las despensas eran más mermados que ayer y que mañana habrían menguado aún más. A no tardar, nuestra dieta se limitaría a resecar tortas de trigo. Después vendrían los caballos, y algunos de los soldados de a pie más veteranos comentaron irónicos que las siguientes serían las ratas, si es que eran lo bastante estúpidas para seguir allí cuando les hubiera llegado el turno. Así las cosas, matábamos las horas con otros pensamientos. Los soldados cruzaban apuestas en partidas de estos raros dados de muchas caras originarios del este. Nadie apostaba con el amigo de Sturm, el Kender, siempre ansioso por participar en las partidas, aupándose de puntillas para atisbar algo sobre los hombros de los jugadores y en una ocasión hasta encaramándose a la espalda de un alto arquero para no perderse detalle del juego, aunque instantes después el soldado se lo quitaba de encima como el perro cuando se sacude agua. Una vez pregunté a Breca si tan perjudicial sería permitir al hombrecillo participar y me contestó que todavía me faltaba aprender la diferencia entre desdén y respeto. Me dijo que sentir compasión por un Kender era la ruina de fortunas, o algún otro proverbio rural por el estilo que menosprecié hasta pocas horas después, cuando había perdido una suma sustancial con aquella pequeña criatura tras repetidos e infructuosos intentos de descubrir bajo cuál de las 3 cáscaras de nuez había escondido un grano seco de maíz. Nunca he sido jugador, pero me sentí cautivado por el Kender, por su talante infantil y juguetón, por la impresión que daba de haber dejado de lado asuntos de verdadera importancia a favor de las preparaciones del asedio. Me recordaba a mí mismo cuando tenía 6 años y el modo en que renunciaba a mis juegos infantiles para servir a Solamnia. Tal vez aquellos recuerdos fueron los que me hicieron perder más dinero con los dados, pues reté a menudo al Kender a jugar una partida, mientras intentaba decidir si lo que sentía por él era compasión o envidia. Los otros forasteros eran más distantes, de acuerdo con las costumbres de sus pueblos. El enano estaba impaciente porque empezara la batalla y a menudo se lo veía en los parapetos, embutido en metal y pieles y sumido en un silencio taciturno, con su hacha de aspecto mortífero acunada en los brazos y la mirada perdida en lontananza, más allá del abierto paisaje nevado, en busca de dragones, ejércitos, algún movimiento. No se me ocurría qué decirle y sospecho que él prefería que fuera así. Otro tanto me ocurría con la doncella elfa, una joven exótica, distante y en cierto modo temible con su brillante armadura tan poco femenina. Tenía el cabello dorado y los ojos verdes. La leyenda de que las mujeres de esta raza superan en belleza a las nuestras no puede demostrarse si es cierta o falta con un solo ejemplo, con una sola mujer, pero si así fuera, no cabría duda de que los elfos la habrían enviado a ella como modelo de comparación.
A diferencia de muchas de las jóvenes de nuestro país, que presumen y ríen tontamente y entregan guirnaldas y pañuelos a los caballeros de su predilección o a cualquier muchacho en puertas de convertirse en caballero, la tal Laurana no era consciente de su belleza. Por el contrario, parecía haber olvidado todas esas cosas y estaba ensimismada en una historia de lanzas y grandes batallas que yo no alcanzaba a comprender a pesar de toda mi imaginación, de toda mi expectación. Y discúlpame, amable dama, que transcribes mis palabras a un hermano ausente, pero esos asuntos de flores y pañuelos, de frívolos aderezos del cabello, de la amplitud del escote de un vestido, todas esas cosas me parecen muy distantes ahora. Los pueriles pasos de una danza carente de sentido en la que dejé de participar hace tiempo al perder de vista a mi pareja. En este momento es más importante el recuerdo de la doncella elfa, moviéndose en una aureola tal vez menos brillante de lo que aparece en mi evocación, pero tan nítida como cuando la vi por primera vez junto a las lanzas que había traído para la defensa de la torre mientras se ofrecía a instruirnos en su manejo. Si no hubiésemos sido tan inflexible, tan desdeñosos y tan ofuscados que rechazamos su ayuda. Aquellas lanzas fueron el gran misterio durante la espera, lo que Breca habría llamado el naipe marcado de la baraja, la esquirla de plomo que truca el dado. Pero, a diferencia del dado cargado, las lanzas parecían más grandes y pesadas de lo que eran en realidad, allí tiradas en el patio de la fortaleza, más grandes y pesadas a causa de las leyendas que había en torno a ellas. Pues sin duda recordarás que en el cántico de Uma él alzó la dragonlance y retornó a la historia, y la historia, fuera cual fuere, latía en cada una de las lanzas de manera que en ocasiones llegabas a imaginar que brillaban con una luz propia que no era el lustre del metal, ni el reflejo de la luz del sol o de las lunas. Claro que yo he crecido entre leyendas y, aunque me admiró la excelente artesanía con que se habían forjado las lanzas y blandí varias en los largos días de espera, pensé, al igual que los más circunspectos caballeros representantes de la medida, que esa luz misteriosa era producto de los deseos y los sueños reflejados en unas armas exquisitas pero corrientes. En consecuencia, rehusé aceptar las instrucciones para el manejo de las lanzas impartidas por un miembro de raza elfa, y para colmo mujer. En lugar de entrenarme, me dediqué a escuchar las risas de los jugadores y las canciones. Unas canciones que si no las había inventado Breca lo había hecho alguien muy parecido a él, donde la muralla norte se desploma, pongamos piedra y argamasa, levantemos adobe sobre adobe, sujetos con optimismo y lametones. Y allí donde fallen los adobes, y cedan las piedras y la argamasa, apilemos soldados encima de soldados, sujetos con promesas de un buen pago. Y también escuché los politiqueos de los altos cargos, las conjeturas de Eros y los rezongos de los hombres de a pie, pues era evidente que algo se estaba cociendo, y Eros lo describió como un penoso tira y afloja en las órbitas lunares, la de Darrak en menguante y la de Sturm en creciente, el poder fluyendo de uno a otro hombre como la luz de un astro a otro. Eros no tomó partido por ninguno de los dos bandos, ya que ambos eran, según sus propias palabras, demasiado variables. Sturm estaba en ascenso, el mismo Sturm que había sido acusado de deshonor, el que fuera compañero de enanos, Kenders, elfos y un mago vagabundo de ojos en forma de reloj de arena en quien nadie confiaba. ¿Acaso la vía para restituir el honor se encontraba en la compañía de un grupo tan dispar? Eros no sabía la respuesta, y cuando algo no tenía una respuesta convincente, era innato en el desaprobarlo. Por otro lado, Darrak ya no era una alternativa aceptable, con su armadura demasiado reluciente de tanto lustrarla y sus ojos demasiado brillantes por algo mucho más inquietante que el vino o el frenesí de la inminente batalla. Había cogido la costumbre de hacer sonar un cuerno imitando a Uma, y a cualquier hora de la noche una llamada de alerta despertaba a los soldados de infantería, que formaban en el patio totalmente equipados para descubrir que la alarma la había dado el propio Darrak en persona, sobresaltado por lo que consideraba la cercanía antinatural, o a veces la lejanía, de la luna roja y la luna blanca.
Los hombres no protestaban en voz alta ni hicieron comentarios cuando Lord Derek adornó su yelmo con la cuerna de un ciervo, como si al evocar la excelsa pugna entre el héroe y el mítico animal hubiese elegido representar tanto al cazador como a la presa. Una noche, poco después de que saliera a la cabeza de una marcha que acabó en el desastre del que sin duda habrás oído hablar, me despertó otra vez el sonido de la llamada del cuerno. Me vestí y me equipé mientras me decía que quizás esta vez era cierto, quizá no era otro de sus, que viene el lobo, y salí a uno de los patios en el que reinaba un gran silencio, como si no ocurriese nada, donde los soldados se agrupaban alrededor de las fogatas, unos dormidos, otros bebiendo o jugando a los dados, como si la noche fuera tan tranquila y segura como cualquier otra. Solo Breca observaba el parapeto en donde una figura solitaria, reluciente, ribeteada en rojo y plata, todo metal y cuerna de ciervo, soplaba un cuerno. Me detuve junto a Breca, que no apartó los ojos de la solitaria figura mientras se apoyaba en el pomo de la espada y reía por lo bajo, una risa tan áspera y desolada como el invierno que rodeaba la fortaleza. Luego me miró de soslayo. Cuando comenté que quizá Lord Derek hubiera perdido facultades, pero que hasta el general más brillante tiene manías en tiempos de paz y en la espera de una batalla, Breca me preguntó dónde había leído esas cosas. Porque tienes que haberlas leído. Este no solo tiene manías, sino que está chiflado. Todos sufren alguno que otro desatino, ya pertenezcan a la orden de la corona, de la espada o de la rosa. Pero este ni en sus mejores momentos tiene el tino suficiente para hacer pis sin mojarse las botas. Hizo una pausa para encender la pipa, con el codo recostado en el pomo de la espada, clavada en el suelo. Y lo triste es que será a él a quien escojan para dirigirnos. Así pues, durante los siguientes días de largo asedio, antes de que Derek perdiera totalmente la razón y cabalgara hacia la muerte y el espantoso olvido de las leyendas, pasábamos las horas calculando las menguantes provisiones y vigilando desde los parapetos buscando señales de humo en el horizonte, atentos al sonido del cuerno durante la noche y a los rumores que corrían durante el día de que en alguna parte, en las entrañas de la torre, yacía algo con lo que el Kender había topado por casualidad en una de sus acostumbradas expediciones por el recinto de la fortaleza. Algo que podría variar el curso del asedio si el tiempo, las circunstancias y la desesperación convergían en un mismo punto. Me resulta agotador recordar todo esto, Bayard, pues ya he perdido la costumbre de ver y, aunque pueda pensarse que la memoria visual ha de ser más fuerte en los pensamientos de un invidente, cuando se pierde la vista ocurre a menudo que también se pierde esa memoria visual. Los movimientos de los ojos y del cerebro se oxidan y son ellos las vivencias adquiridas por medio de esos movimientos. Lo que es más, la noche debe de estar próxima, pues el calor que acaricia el petril de mi ventana va menguando y noto el olor a cebo quemado cuando vuelvo el rostro hacia el interior del cuarto. Hay ciertas cosas que es mejor no evocar durante la noche y entre ellas está la marcha de Lord Derek y el desastre que siguió. Así que, por la mañana, si la enfermera sigue siendo tan paciente e indiscutiblemente amable, te contaré el tramo más negro del viaje. De nuevo se extendió el rumor de movimiento y batalla, pero en esta ocasión parecía tener más fundamento, puesto que en los parapetos y en el acuartelamiento de los caballeros reinaba el silencio, en tanto que una creciente tormenta se desarrollaba en la sala de reuniones situada en lo alto de la torre, donde Alfred, Derek y Sturm sostenían una contienda de palabras. De tanto en tanto, cuando el viento se calmaba, se oía algún grito o un fragmento de la conversación que llegaba hasta los patios y los cuarteles de la fortaleza. No sacamos ninguna conclusión de lo que se debatía allá arriba, sobre nuestras cabezas, pues las veces enzarzadas en la disputa sonaban como los gritos de las aves rapaces. Pero era diferente de las noches de toque de cuerno, de apresurados preparativos para una falsa alarma. Ahora lo único que hacíamos era esperar, nada de carreras, ningún comentario sobre lo que ocurría que fuera más allá de, algo ocurre.
La fortaleza estaba increíblemente silenciosa, como si los caballos estuvieran meditando y las ratas, inducidas por el instinto, hubiera izado velas poniendo rumbo a un sabe dónde en mitad de la noche y del invierno. A la noche siguiente me desperté cuando Eros me sacudió por el hombro. Estaba totalmente equipado, se había vestido mientras yo dormía, como si no tuviera tiempo siquiera para despertar a su escudero o, como descubría más tarde, como si el acto de equiparse sin ayuda fuera una extraña penitencia que se imponía repitiendo lo que no había vuelto a hacer desde la noche de vigilia precedente a la ceremonia de su investidura como caballero. Derek se pone en marcha, anunció inexpresivo. Eludió la mirada mientras mi cerebro se debatía con las confusas brumas del sueño y localizaba una vez más donde me encontraba merced a las paredes desnudas y a la fría humedad del cuarto. Creí al principio que Eros estaba anunciando la retirada, la rendición o la huida en desbandada, aunque después caí en la cuenta de que no era ninguna de esas cosas y era todas esas cosas a la vez, de que se iba a iniciar un ataque demasiado monstruoso para que pudiera achacarse a un mal asesoramiento y demasiado necio para que se lo calificara de heroico, y de que en los patios de la fortaleza la infantería estaba formando. Las palabras estaban de sobra y también cualquier pregunta salvo, ¿y vos? De nuevo eludió los ojos. Storm opina que la defensa de Palanta se basa en la defensa de esta fortaleza. Estoy de acuerdo con él, pero no es eso lo que te reconcome, pensé. Es la sensación acuciante de un puro y simple instinto de supervivencia, sino una supervivencia duradera, al menos la de semanas, días o incluso horas que garantizaría el quedarse. Por ello te has vestido y equipado sin recurrir a tu escudero y sin la debida ceremonia. Por ello te alegras de que la habitación esté a oscuras, Sireros, caballero solámnico de la Orden de la Espada. Pero en esto no había nada reprochable, Bayard, nada, a no ser porque un antiguo y respetado concepto del honor hace que un hombre se avergüence de seguir respirando, cuando sus compañeros han dejado de hacerlo, y con esa vergüenza, lo que la culpabilidad no puede desterrar, un orgullo por sentirse avergonzado, porque ese concepto del honor es antiguo y respetado. Desde la ventana, los hombres parecían empequeñecidos, frágiles en sus armaduras y espadas y picas mientras se agrupaban, pateaban el suelo para librarse del frío y formaban en línea detrás de los caballeros. Divisé a Breca en la primera columna, aventajando en una cabeza a cuantos lo rodeaban. Me pareció que alzaba la vista a la ventana donde me asomaba y distinguí la inexpresividad de su mirada a despecho de la distancia, a despecho de las sombras proyectadas por la muralla y la mortecina luz del amanecer. Tal vez fuera la oscuridad la que me impidió ver expresión en su faz, pero hay una expresión que sí recuerdo, aunque pueda haberla imaginado en esta permanente e insondable negrura desde la que te hablo. Pues si existe una expresión sin expresión, vacía de temor y de terror y finalmente de esperanza, en la que si hay algo es solo una especie de resignación y resolución, esa era la de Breca y la de sus compañeros. Y en ella se leía, si es que en ese vacío, en esa nada puede leerse algo, esto no es tan malo como imaginaba, pero peor de lo que esperaba. Y eso era todo. Eso fue todo cuando las malditas puertas se abrieron, las mismas puertas que Breca había calificado de indefendibles una semana antes de salir por ellas hacia la planicie y la decreciente oscuridad. Y de nuevo la espera que ningún historiador refleja en las crónicas de esta o de cualquier otra batalla. Sin duda habrás oído contar cómo nos llegó la noticia de la derrota de Derek. Sabrás lo de los cadáveres atados sobre la grupa de un caballo cuyos ojos relucían como carbones encendidos y las veladas amenazas del Señor de los Dragones, transmitidas por su oficial. Y que los caballores, sujetos a la medida, dejaron que su enemigo hablara, que los ahiriese, hasta que alguien, la doncella elfa que no estaba limitada por unas normas anticuadas y baldías y se movía impulsada por algo más profundo y antiguo, un instinto de supervivencia ribeteado por la ira, lo hirió con una flecha bien dirigida.
y de los pájaros que permanecieron durante la noche mientras entonaban sus cantos de aflicción, sus cantos, quizá, por Eros y por Sturm. Y otra vez la espera, hasta que atacaran y echaran abajo las murallas. ¿Cómo explicarte, Bayard, lo que fue el final de esa espera, de cómo los draconianos avanzaron desde un lugar donde no alcanzaba la vista, creciendo en número mientras cubrían los kilómetros que separaban su campamento de nuestras murallas, reculando de lado como cangrejos para eludir nuestras flechas, corriendo bajo la lluvia de aceite y brea que arrojábamos a su paso, hincando sus garras en las murallas y trepando como camaleones, como salamandras, pues algunos de ellos estaban cubiertos de brea, ardiendo mientras trepaban hasta alcanzar las almenas, donde el estruendo de metal contra carne se alzaba a su alrededor y desterraba todo pensamiento. ¿Y no te paras a pensar que derramas sangre impulsado por la ira? En contra de lo que dice la medida, toda la instrucción preliminar de esgrima, de tácticas de combate e incluso de juramentos de valor y firmeza carece de sentido, ni tampoco esas promesas absurdas de que vivirán tu vida con honor para que de ese modo la muerte de tu enemigo tenga sentido, pues quién sabe cuánto tiempo seguirás vivo después de que el enemigo, incluso hasta el último enemigo, haya caído. Toda esa preparación te sirve solo para descargar un golpe sorprendentemente fuerte sobre la resistencia inesperadamente frágil de la armadura y de la piel y del músculo y por último del hueso, y también es el entrenamiento el que te hace comprender que ese enemigo debe de estar muerto y buscas al siguiente que esté más cerca de ti. Y como en un sueño oyes el eco de la voz del enano que está a tu lado, saca la espada, hijo, antes de que se convierta en piedra. Y otro más, todo escamas verdes y fauces que salta sobre ti desde el parapeto y se desploma con la cabeza hendida por el veloz hachazo del enano. Y la mente que se despeja durante un instante para descubrir a tres más agazapados en fila sobre las almenos, con sus ojillos rojos reluciendo tras las curvas armas, enhiestas como las púas de una espantosa bestia mítica que no consigues recordar. Así que desechas esos pensamientos y blandes de nuevo la espada, y uno de ellos cae y los otros dos quedan arrollados bajo una avalancha de caballeros que también te arrastra a su paso como si fueras un fardo, o la repentina caída escaleras abajo de un compañero que estaba en las almenas y que choca contigo con tanta violencia que por un instante sientes que estás cayendo, mientras te dices que es imposible, que una caída no puede ser tan lenta. Pero quien conoce la esencia del tiempo y el modo en que la mente detiene y condensa en una fracción de segundo los años, en un intento de recordarlo todo, y después te encuentras de nuevo sobre tus pies, aupado por el impulso de tu propia caída, y ves las puertas de la torre y en ellas a la doncella elfa, reluciente, y piensas, así pues, esto es la muerte. Más de lo que esperaba, pero todo cuanto imaginaba. Pero a continuación te encuentras dentro de la torre con tus últimos compañeros y las pesadas puertas se cierran y se suceden los chasquidos de cerrojo tras cerrojo, tras cerrojo. No es agradable escribirlo y te aseguro que no es agradable relatarlo. Pero todavía hay más y muy pronto solo hablaré de recuerdos de sonidos y rumores. Muy pronto la historia continuará sin ojos y la fealdad quedará atrás. Resiste conmigo, querida mía, mi dulce ángel guardián, esta última hora de relato. La magia de la torre quedó clausurada por última vez y allí, por vez primera, supe que era lo que el Kender había descubierto en la recóndita cámara. No más grande que el corazón de un niño, el orbe relucía con un fulgor deslumbrante que sobrepasaba el resplandor del sol en la nieve por la que cabalgamos durante días interminables y que habíamos contemplado desde las murallas a lo largo de la interminable espera. Y parece de justicia que antes de la oscuridad todo se resolviera en blancura. La doncella elfa, Laurana, impartió instrucciones en voz queda y tono urgente, enseñándonos la danza que de no ser tan testarudos y orgullosos habríamos aprendido cuando esos pasos nos eran de utilidad. Sostuvimos las lanzas, sorprendentemente ligeras, en posición de ataque.
en un noble y absurdo saludo a lo que sabíamos que se acercaba porque escuchábamos tras las paredes el estruendo de alas inmensas, de un bestial resuello, y, aunque no sabíamos a través de qué pared, qué acceso daría paso a su arcaica y sinuosa cabeza, si sabíamos que venía. Las piedras y la argamasa de la pared norte temblaron y se desconcharon y la urana cogió el orbe. Aunque jamás la volvería a ver, me inundó una gran apacibilidad, ya fuera debida al propio orbe como dicen las leyendas, o por ese instante en que la calma se apodera de la mente cuando se ha superado el límite de lo tolerable y piensas, al menos llega el fin, solo habrá un dolor fugaz y después una inmensa paz. Me giré hacia el norte levantando el realce de la lanza sobre el hombro y con la punta del mango firmemente sujeta, bajo mi brazo, ahora fortalecido al tener por fin algo más que hacer que soportar el frío y la espera y la pérdida de Breca y Eros, y me pareció que, aunque no estaban entre nosotros, estaban perdonados por su ausencia y el significado de esa ausencia. Ofrecimos las lanzas, el saludo solámnico, el ruego de que nuestras vidas de aquí en adelante fueran meritorias para justificar el tomar otras vidas. Y yo uní mi voz a la de los demás mientras pensaba en Eros, en Breca, en que mediante aquella estúpida plegaria sus heridas serían de algún modo más limpias. Y estalló el caos, las paredes saltaron por los aires. Durante un instante vi aquellos ofuscados ojos de reptil emitiendo un brillo rojo que era inanimado en su arcaica luz, y pensé en los ojos de Breca y en lo que dice el poeta sobre el fuego fatuo. Hubo un estallido de calor sin par, como si sobreviniese un nuevo cataclismo, y después una total y permanente oscuridad. Lo que ocurrió a continuación, querido Bayard, querida mujer cuya paciencia ha sido ilimitada e incondicional, lo supe del mismo modo que vosotros, a través de informes y rumores. Como mientras nosotros enarbolábamos las lanzas, Sturm se hallaba en lo alto de la muralla ofreciendo su vida para darnos los minutos que necesitábamos, como la lanza de la señora del dragón lo atravesó de parte a parte y como, por última vez, un estallido de luz cegadora apagó incluso el brillo del sol, como hablé la urana con la señora del dragón, Kitiara, con los despojos del caballero a sus pies, y la fortaleza, los campos. Tedukren observando o escuchando mientras el futuro giraba al ritmo de su palpitante corazón. Y todo ello incumbiéndonos en todo o en nada a los demás, al mundo. Me llevaron hasta una ventana y a través de los vendajes, el dolor, el olor decadente de mi carne y de la carne de otros. Oí que comenzaba el funeral de Sturm bajo lo que debía de ser un sol reluciente. Escuché las muchas frases que se pronunciaron sobre el cadáver y solo estas perduran en mi memoria, vívidas e insoldables como la canción en clave de los pájaros que de nuevo oigo a través de las ventanas del hospital, y que decían, libre de la asfixiante nube de la guerra, como un infante que sano crece, en un mundo eterno y brillante, acógelo, oh, Uma. Sobre las antorchas de las estrellas, se dibuja la gloria inmaculada de la inocencia, de este país cerrado, nido de violencia. Líbralo, oh, Uma. Líbranos a todos, Uma. Y que te libre a ti sobre todo, hermano mío, pues anoche mi enfermera y yo hablamos brevemente, en voz queda, del mundo que ha quedado después de Sturm, de Breca, de Eros, después de la muerte de mis ojos. Y, como el dotado con el don de la profecía, enumeró las cosas positivas describiendo el mundo ganado a costa de la desesperación, a costa del hedor de las piras funerarias que permanece aferrado bajo la hierba y el metal y la fragancia de las flores y las sábanas limpias, a costa de un sol que ha quedado reducido a una sensación de calor en mi piel. En esa lista estaban los ejércitos de los señores de los dragones expulsados, como dice Madre, de nuestras tierras y de aquello que hemos jurado defender por el código y la medida. Y el que Taquisís hubiese regresado al vacío, a un lugar atrapado en una oscuridad que solo puedo imaginar a través de mi ceguera, en una historia que me resulta inconcebible porque no puedo ver su final. Y la libertad de hacer lo que queramos. Y el país cerrado, nido de violencia,
que redimiremos mientras criamos a nuestros hijos en paz y prosperidad, mientras exhortamos a los jóvenes a que no aprendan el manejo de la espada y estudien la historia y la tradición y sobre todo el conocerse a sí mismos. Mi dulce enfermera. La reconforta pensar esto y escribe la última página inmersa en esa sensación de alivio. Pero te diré una cosa, Bayard, ahora que estarás sin duda frustrado por las palabras de tu hermano y por la historia mientras juegas con la espada en el salón de casa, te diré que cuando esos estudios comiencen, cuando de nuevo los jóvenes empiecen a conocerse a sí mismos, tu entrenamiento para la batalla, tu afán por la guerra no pasarán sin pena ni gloria. Porque cuando llegue el momento, volveremos a tomar las armas.